Guille, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a vos por la invitación. Bueno, Guille, en caso de que seas electo intendente, ¿cómo sería tu estilo de gobierno? Bueno, como el de siempre, como auténtico como soy respecto de establecer siempre canales de diálogo, ¿no? De conversación, sí, de respetar un proyecto político que está, en este caso, para los frente amplistas, confinado o hecho o elaborado en un programa de acción departamental. Ese va a ser, digamos, nuestro mayor compromiso. Vamos a honrar cada aspecto de lo que está ahí escrito porque se hizo en forma participativa. Vamos a honrar cada cosa que hemos dicho en campaña y que hemos intercambiado con la gente. Pero no nos privamos la posibilidad de tener esta apertura de diálogo, de construcción de políticas departamentales duraderas, sostenidas, y eso se hace con todo el sistema. Y en ese proceso de políticas duraderas también se incluye a los otros partidos en ese pensamiento del departamento. Sí, justamente, ese es el concepto por el que dije lo que dije anteriormente, que en realidad uno no puede monopolizar las buenas ideas, seguramente en el marco, digamos, del respeto hacia las otras candidaturas y hacia los otros equipos, en estas cosas que también están, hacia las identidades también electorales y de ideologías. Entiendo que puede caber perfectamente acciones concretas beneficiosas para el departamento, que de hecho es lo que buscamos, creo que todos los que estamos en este escenario político de campaña electoral. Por lo tanto, ese diálogo justamente lo que va a buscar es permitirnos acercar a esas buenas ideas. Se ha hablado mucho en estos últimos días del estado financiero de la Intendencia. ¿Has podido analizar más a cabalidad los números que dio el contador Nocerino y también qué harías distinto con respecto a lo que hizo este gobierno en lo financiero? Bien, me pareció una buena instancia desde el punto de vista de uniformizar la información en simultáneo para todos los candidatos. Yo entiendo que tuvo como un ribete o un rigor muy técnico, desde el punto de vista del cumplimiento de objetivos en base a una decisión política. Es como que le dijeron, bueno, hay que hacer esto, y a eso se remitió el equipo. No hemos tenido tiempo, digamos, de analizar porque también consideramos que es una proyección, o sea, es una foto que todavía no ha terminado de imprimirse, por así decirlo. Porque bueno, fue un informe en marzo y el gobierno saliente entregaría en julio, por lo tanto hay cosas todavía para ejecutar. Y desde mi punto de vista entiendo que la Dirección General de Hacienda tiene que tener un perfil mucho más político. O sea, desde el punto de vista porque es el motor, es el decisor en algunas cosas de qué cosas realmente se pueden hacer, cuáles no, desde el punto de vista de los objetivos, o qué cosas uno puede decir, bueno, hago esto y dejo de hacer tal cosa. Por lo tanto, ya de por sí tiene un perfil técnico la Dirección General de Hacienda respecto de su conformación, porque son contadores, gente que maneja números, hace proyecciones. Y creo que ahí, en todo caso, va mi mayor crítica desde el punto de vista de lo que es el impacto de lo que hemos recibido de información, porque yo lo resumo en una frase que es decir, bueno, uno puede tener un objetivo técnico cumplido, que es el haber cancelado una deuda bancaria, o sea, el tener deuda cero con el banco, pero tener 1 millón de deudas con la gente. Claro. Que ese es un poco el resumen, que para nosotros es muy potente, porque de hecho tampoco es una frase, o sea, es lo que vivimos a diario en estas recorridas, que hay una notoria insatisfacción en la ciudadanía en cuanto a las prestaciones esenciales, básicas, que la Intendencia debe cubrir. Entonces, por eso ahí tiene que de alguna manera haber un equilibrio. Ese equilibrio se logra con definición técnica y política. Ese es un poco digamos, el resumen de esa presentación. He escuchado a varios integrantes, principalmente del Partido Nacional, que ellos responsabilizan a la gestión del Frente Amplio que tú integraste de dejar esa deuda, digamos, que ellos tuvieron que sanear en este periodo. A su vez, recuerdo en algún momento el ex intendente Terzaghi también decir, nosotros también nos tuvimos que hacer cargo de deuda del Partido Nacional. Es como una cosa que Sí, se reitera. Se reitera y en esa concepción hay que darle contexto, ¿no? O sea, la Intendencia asume una deuda estructural allá por el primer periodo de la FLUJ y se fue endeudando estructuralmente conforme iban pasando los periodos. Sí es cierto lo que nos pasó digamos, cuando nosotros asumimos, que asumimos con una deuda que ya venía del periodo anterior,
No es cierto que en realidad haya habido sorpresas con respecto al cierre de nuestra gestión a nivel financiero, porque nosotros, y estaba yo como intendente, en octubre fuimos a plantear la postergación, o sea, el diferimiento de los plazos del endeudamiento bancario, y bueno, fue negado rotundamente en aquel momento por el Partido Nacional. O sea, por lo tanto, ya se sabía de alguna manera cuáles eran las condiciones a asumir. Yo creo que si se hubiese votado distinto en aquel momento, el inicio de la gestión actual hubiese sido totalmente diferente. Al mismo tiempo, lo digo con mucho respeto, entiendo también que desde el oficialismo actual es hasta un cliché o una cosa que todo el tiempo se repite de que el inicio del periodo la culpa es del Frente Amplio, y no me parece incoherente, sino al contrario, me parece como una metodología que al final del periodo también digan que las cosas que nos hicieron son por culpa del Frente Amplio. Entonces yo ahí en realidad no quiero de alguna manera como profundizar demasiado, porque entiendo que lo que busca la gente es que nosotros les mejoremos con políticas de Estado departamental, con acciones concretas, su calidad de vida, y que cumplamos lo esencial, lo básico en este caso que tiene la Intendencia, y a su vez, ¿por qué no?, que empecemos a generar, digamos, cosas positivas para aumentar nuestra autoestima colectiva. Nosotros estamos convencidos que Río Negro merece cosas altamente positivas en todo el departamento, que somos muy capaces de hacer muchas cosas, y que la Intendencia tiene un rol relevante, digamos, importante en estar muy cerca de la ciudadanía para que eso suceda, y que justamente como el diagnóstico nuestro ahora es decir, bueno, el actual gobierno se despegó de la ciudadanía, se desconectó, y ese es como el mayor reclamo que hoy sentimos, que vemos y que nos hacen llegar. ¿Cuáles son los mayores o los desafíos más urgentes que hay por delante? Bueno, en realidad está claro, y no voy a decir nada nuevo, las prestaciones básicas, si decimos el ABC de la Intendencia, la gente paga sus impuestos para tener, digamos, en mejores condiciones su infraestructura, a nivel de calles, camionería rural productiva, a nivel de alumbrado, la gestión de los residuos, pero también se mete un tema acá que tiene que ver con el tema del empleo. Entonces ahí es claro que si bien la Intendencia no es la generadora de empleo desde el punto de vista de políticas públicas, sí es el gran receptor de esa demanda. No es casualidad que hoy sigamos siendo los primeros en desempleo a nivel país, con un 16%, despegados de otros departamentos que integran también nuestra región. Entonces algo no estamos haciendo bien, y por lo tanto ahí es donde nosotros tenemos que coordinar con los organismos nacionales, los organismos decisores de políticas de generadoras de empleo, y articular un montón de cosas para que nosotros decimos, no debe existir política pública nacional vinculada a lo productivo, de la generación de empleo, que no aterrice en el departamento. Y yo creo que hay posibilidad. Entonces, vos para eso tenés que tener un equipo conformado, que entienda cómo funciona el Estado, capacitado, y que a su vez nunca se despegue de ese problema central. Entonces nosotros ahí decimos, nos venimos quejando todo el tiempo de que tenemos el mayor índice de desempleo. Lo planteamos, o se planteó como un tema central, y está así consolidado en la campaña. Bueno, si nos toca hacer gobierno, no nos vamos a despegar de ese tema. Va a haber acciones concretas dentro de la estructura del organigrama departamental de la Intendencia, para sostener este tema y para todo el tiempo cumplir los objetivos vinculados a achicar por lo menos el índice de desempleo, y generar mejores condiciones laborales y de oportunidades para nuestra gente. ¿Cómo se hace para vender el departamento afuera, para atraer inversores a Río Negro? Bueno, primero convencernos que podemos. Yo creo que sí. Estoy convencidísimo de que en realidad, con un compromiso enorme, que hay un equipo gigantesco, después en realidad es planificarlo. O sea, identificar cuál es la vocación de nuestro territorio vinculado a lo que sabemos hacer. O sea, uno puede decir, bueno, desde lo logístico, desde el turismo, desde la generación de conocimientos, desde lo forestal, la producción. Bueno, para eso, digamos, es muy importante identificar esas cosas, y para poderlo planificar. Una vez que vos lo planifiques, que de hecho hay cosas ya planificadas y hechas, que el actual oficialismo es como que dejó estar. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿por qué en realidad no se insistió en el proyecto de termalismo? ¿Por qué no se insistió en la promoción de nuestro mayor potencial turístico que tenemos en Fraiventos, como es el paisaje industrial Fraiventos, declarado por UNESCO,
que más allá de ser un sitio patrimonio mundial que nos identifica y nos pertenece a todos los rionegrenses, es un sitio país, es un sitio del Uruguay, por lo tanto es una oportunidad gigantesca de desarrollo. Para eso vos tenés que obviamente formarte, conectar, generar, digamos, servicios, tratar de que la experiencia de hoy del visitante, en este caso en el turismo, que es mucho más corta, más exigente, más de experiencia de vida, bueno, venga una vez y sea el mayor de los promotores de nuestro territorio. Entonces ahí me parece que hay cosas como para pensar y que va a tener que ver con esto que vos me preguntabas, de un poco de la promoción. Si vos tenés cosas para mostrar y estás convencido de que de alguna manera no tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con la capacidad de identificar que somos buenos en algunas cosas para poder salir a vender nuestro territorio, bueno, hay que buscar los espacios. Hay que de alguna manera, pero no puedes ir con una hojita A4. Tenés que ir de alguna manera convencido de que tenés un proyecto que estructuralmente es viable, es posible, y después con actitud, con voluntad política, con definiciones concretas en cuanto a salir a vender, porque eso entiendo que es la construcción de una política pública departamental, quizás de mediano plazo, pero que va a ser a la sostenibilidad de nuestro departamento y en este caso a la preparación, a la capacitación y a la generación de empleo genuino. ¿Qué tipo de empresas se podrían instalar o qué cosas podríamos salir a buscar para poder generar eso? Porque la gente, como decía, está buscando empleo, necesita trabajo. Necesitamos como industrias o algo que pueda... Bueno, en realidad sí, yo no creo personalmente, o sea, de hecho la estructura económica del país y la de Negro no habla de empresas salvadoras que vengan y generen, digamos, modelos donde haya una gran cantidad digamos, de trabajadores o trabajadoras. En realidad creo más en la preparación, en la formación. Nosotros en realidad, para que tengas idea, vamos a ir directamente a una asociación o convenio, o lo que sea, figura estratégica con la UTEC. Claro. Para la formación de nuestros gurises y nuestras gurisas, empezar a poder trabajar con la juventud. ¿En algunas áreas puntuales? Sí, vinculada a lo que desarrolla, digamos, la UTEC acá en el departamento. Uno puede pensar, es impensado que hoy no tengamos, por ejemplo, un espacio común de trabajo, lo que comúnmente se llama cowork, ¿no? Donde la juventud pueda desarrollar empresas del tipo emergentes, ¿no? Donde vinculada a la tecnología, que hoy todo el mundo se mueve con esto, o sea, también vamos a ir hacia el desarrollo tecnológico, podamos generar este tipo de cosas, pero también en lo que decíamos anteriormente, es impensado no formarnos para el desarrollo de un eje productivo como es el eje turístico, ¿no? O sea, el desarrollo del turismo nacional, binacional, empezar a promocionarnos en ese sentido y a su vez a formarnos para decir, bueno, ¿cuántas empresas pueden traccionar, digamos, en esa cadena de valor que es la cadena productiva vinculada al turismo? Un montón. Claro. Y nosotros estamos carentes. Hoy, de hecho, por ejemplo, me alarma sobremanera el tema de los servicios casi como quietos en las cañas, ¿no? ¿No? Un lugar fantástico de turismo que en otras ocasiones se explotado desde el punto de vista de visitantes y sin embargo hoy lo recorre y los servicios son permanentes 1 o 2. Y después el resto, si bien pueden estar concesionados, no están. Y lo mismo a veces nos pasa acá. Entonces es un tema de entender que la dinámica nuestra tiene que cambiar en cuanto a llamar empresas que puedan de alguna manera brindarnos esas mejoras y generar empleo. Recuerdo algunos proyectos que en su momento tenía el gobierno que tú formaste parte, por ejemplo, con el traslado del Corralón. ¿Esos planes van a seguir en pie o los vas a retomar? Sí, van a seguir en pie. Si no, seríamos altamente incoherentes en el desarrollo político. Sí, porque ahí nosotros invertimos dineros públicos, hicimos políticas de preinversión, formamos equipos locales, interactuamos y generamos una mirada de desarrollo de largo plazo de la ciudad. O sea, el traslado del Corralón, de hecho, es una manzana céntrica de dominio, o sea, dueño de la intendencia, y que está declarada fuera de ordenamiento. O sea, la propia actividad logística no está bien que esté en el centro de la ciudad. Y por lo tanto se hicieron un montón de acuerdos y gestiones para trasladarlo. Hicimos un proyecto que requiere, sí, decisión política, requiere el aval de la Junta Departamental y requiere esto que decías, la posibilidad de promocionarlo, sentarnos de alguna manera con privados, hacer el proceso competitivo correspondiente para despertar el interés y que esto pueda suceder. Para nosotros va a ser uno de los puntos fuertes en cuanto a la atracción de inversiones. El tema de la caminería rural
es un tema, hay localidades que se movilizaron en los últimos días por ese problema. ¿Cómo se soluciona? Bien, en realidad es un tema, sí, que tiene que ver con esto de reconocer la vocación productiva de nuestro departamento. Por ahí sale mucho de la producción, pero por ahí también se conectan muchos de nuestros ciudadanos y Ujú. ciudadanas. A nivel laboral, es impensado que no se intervenga en forma contundente al otro día asumir si nos toca, porque por ejemplo el otro día quedó parada o empantanada una ambulancia, ¿no? O hay gurises que no pueden ir a estudiar. Claro, Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esos gurises y los míos? O los tuyos. claro. Es que vos naciste acá, yo acá, y que esos gurises nacieron en el Sauce, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces ahí me parece que hay un aspecto que nosotros tenemos que intervenir claramente desde la inequidad, ¿no? O sea, para solucionar esos problemas de desigualdad. Técnicamente, en realidad, hay que, seguramente solo implique renovación de flota para actuar Ujú. en simultáneo. Tenemos problemas, por Con lo la que sabemos, maquinaria. con maquinaria. Tenemos problemas con el material que se dispone de canteras para Sí, poder hacer, pero al mismo tiempo vamos a actuar en la emergencia para darle solución con lo tradicional, por así decirlo, pero no nos vamos a impedir en pensar un perfil de gestión, una modalidad nueva de intervención distinta a la que comúnmente ocurre o tradicionalmente ha ocurrido en el mantenimiento de la caminera urbana. Y en esto me refiero a la participación de actores nacionales, ministerio, PP, obviamente intendencias, los propios productores, empresas ujú, privadas. Estamos gestionando con alguna entidad financiera internacional alguna capacitación como para definir una nueva matriz de claro. intervención que construya política pública departamental, que cambie la forma de intervenir, por lo menos en los caminos principales desde el punto de vista productivo, que ahí teníamos ese ruido Formar algún tipo en de Sauce, arteria. por ejemplo, el camino principal de la colonia Tomás Berreta. Tenemos algunos otros. Nosotros ya habíamos iniciado ese proceso entre Menafra y Paso de la Cruz. Ahora seguía Paso de la Cruz Mellizo, después de que ser Mellizo, Sarandí y Navarro. Entonces me parece que ahí es el eje este-oeste de nuestro departamento, que es muy importante, pero a su vez hay otros caminos vinculados a la cuenca lechera, a lo forestal, donde la problemática también va a tener que ser planteada en el escenario nacional. Nosotros decimos, bueno, es tiempo que el gobierno también nacional de alguna manera entienda y nos ayude justamente a cambiar esta forma de intervenir. Yo como técnico, a veces me cuesta pensar que solamente nos tengamos que dedicar a entoscar, lo que se llama, Claro, ¿no? A formar de tosca el camino. Entonces después llueve, pasan dos camiones y ya eso ya no sirve. ya no sirve, exactamente. Entonces, ahí quizás haya que pensar, y en esto que no nos vamos a impedir de diseñar, una nueva forma de intervención. Si tuvieras que describir a Río Negro en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Este, a ver, sensible, productivo, no hay una sola palabra que lo defina. Tenemos un montón de atributos. Hoy lo veo apagado, eso es un poco lo que me cuesta, ¿no? Como rionegrense, como freventino, pero también he convivido con la comunidad yunguense, hemos ido a todos los lugares y me preocupa muchísimo el tema, cómo nos vamos apagando a veces como comunidad, cuando tenemos una energía muy potente, somos unas personas con muchísima calidez, muy respetuosos, pero en realidad con diferentes identidades, Ujú. obviamente territoriales, pero el tema es cuando te pasan cosas y a veces estás como cansado y la capacidad de revertir eso. Bueno, yo quiero una intendencia que de alguna manera renueve ese vínculo con la gente, que nos volvamos altamente productivos, que nos volvamos altamente exigentes, que pensemos en cosas grandes, que después nos aterrice la realidad, pero que pensemos en cosas eh, que juntos podemos hacer. Miro a tu guría allá y en realidad veo el tema de las oportunidades para los gurises, que Ujú. nosotros seguramente generacionalmente no las tuvimos así tan claras, Claro, y hoy en realidad me parece que eso es lo que tenemos que buscar, cómo la juventud interviene desde el vamos en el diseño de políticas públicas, y no solamente cuando le vamos a preguntar qué es lo que quieren, claro. sino ese tipo de cosas nos parece muy importantes. Y bueno, y por eso es muy difícil definirlo en una palabra, es una pregunta bastante exigente, pero en realidad me parece que hay infinidad de cosas para poder hacer y ese creo que es el mayor desvelo por el que estamos acá. Bien, muchas gracias, Guille. Dale, a las órdenes.